Esta semana ha ocurrido algo que me parece bastante significativo. Bastante significativo para demostrar el clima de tensión que puede llegar a existir, que de hecho ya está existiendo dentro de la Iglesia. Hace unos días el cardenal Burke, entrevistado por una televisión francesa, a la pregunta de cómo reaccionaría él si el Papa llegara en su momento a aprobar la comunión de los divorciados vueltos a casar, contestó simplemente con esta palabra: resistir. Pues bien, a esta respuesta del cardenal Burke ha contestado otro cardenal norteamericano también como él, el cardenal Boer de Washington. En su Facebook, en su Twitter, ha escrito un largo documento sobre lo que él piensa acerca de lo que está pasando en este momento. Comparando lo que ha sucedido con los últimos pontífices, dice que no pasa otra cosa más que lo que ya entonces sucedió, y habla, entre otros, de la oposición con que se encontró San Juan Pablo II y con que se encontró también Benedicto XVI. No cita al cardenal Burke, pero es evidente que se refiere a él, y dice que estos disidentes, emplea esta palabra, estos disidentes lo son porque lo que el Papa enseña no es lo que a ellos les conviene. Es una comparación muy fuerte, porque las críticas contra San Juan Pablo II y contra Benedicto XVI fueron precisamente por parte de aquellos que no aceptaban la doctrina, mientras que lo que está hablando el cardenal Burke es porque quiere defender la doctrina, precisamente la de los papas anteriores. Es una acusación muy fuerte que demuestra, como digo, la tensión que existe y que Dios quiera que no vaya creciendo más en el futuro. Y por eso quiero hablar hoy de lo que es la disidencia. Disidencia aplicada a cualquier institución es una posición que se opone más o menos a la posición, a la postura oficial. Esto puede ocurrir dentro de un partido político, dentro de una empresa o también dentro de la Iglesia. Es decir, existe una doctrina, que puede ser económica, política o religiosa, una doctrina oficial, y el disidente o los disidentes son aquellos que se enfrentan a esa doctrina. Es una especie de oposición a la doctrina oficial. Se puede aplicar el concepto de disidente a, por ejemplo, al cardenal Burke y a otros como él que no quieren que se dé la comunión a los divorciados vueltos a casar. Se podría aplicar si efectivamente la doctrina oficial de la Iglesia hubiera cambiado. Pero es que en este momento la doctrina de la Iglesia sigue siendo la misma. Por lo tanto, difícilmente se puede decir de alguien que está defendiendo la doctrina de la Iglesia, doctrina de 2000 años, ininterrumpida, con una fuerte base escriturística, difícilmente se puede decir al que defiende la doctrina oficial que es un disidente. Se le podrá decir un oficialista, un ortodoxo, pero nunca se le podrá decir un disidente. Si un día la doctrina cambiara o cambiara la pastoral, que vendría a ser una especie de cambio camuflado de la doctrina, entonces ya sería otra cosa. Pero yo me pregunto por qué, incluso Cardenal Boer y otros muchos, ¿por qué están pensando esto? La mayoría de ellos están dando por supuesto que el Papa Francisco va a cambiar la doctrina de la Iglesia en un punto que algunos consideran herético. La mayoría de ellos están pensando que el Papa va a cambiar esto. Pero ¿tienen de verdad motivos serios para pensar eso? No me cabe duda, me parece evidente que el Papa ha propiciado el debate, ha querido que exista el debate y también ha dado la impresión, que no es lo mismo, de que él estaba a favor de ese cambio. Insisto y puntualizo, ha dado la impresión. Pero podrá ser discutible si tenía que haber existido o no el debate. Pero ciertamente, si el Papa no hubiera dado esa impresión, el debate no se habría producido. Y lo que está escondido y oculto en el interior de muchos corazones, incluso de obispos o de cardenales, y que estaba escondido y oculto porque por temor no se atrevían a decirlo, sinceramente Casper lo ha dicho siempre, todo eso no habría salido a la luz. Gracias a que el Papa ha dado la impresión
y ha propiciado el debate, ahora sabemos perfectamente lo que piensa, si no todos, lo que piensa la mayoría dentro de la Iglesia. Por lo tanto, esto es una cosa muy positiva. Es decir, podemos discutir si el debate tenía o no que haberse producido, pero al menos ha tenido este aspecto bueno. Ahora todo el mundo ha puesto las cartas sobre la mesa y lo continúan haciendo. Llegará el momento, cuando Dios quiera, de que se vea qué hay que hacer. Y si el Papa lo que ha querido nada más que es eso, propiciar el debate, y no tiene ninguna intención de hacer ese cambio en la doctrina de San Juan Pablo II, por ejemplo, de la Iglesia, pero concretamente y específicamente de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y si no tiene ninguna intención de hacer ese cambio, o en el caso hipotético de que tuviera la intención al ver que hay un sector amplio, no sé si mayoritario o no, pero ciertamente amplio, que se opone al cambio, decide no hacerlo, yo me pregunto, ¿van a seguir aplaudiendo al Papa los que ahora le aplauden porque según ellos supuestamente él quiere hacer ese cambio, o en realidad ellos no aplauden al Papa, sino a un cambio que ellos desean? ¿Están aplaudiendo al Papa los que ahora le aplauden porque dice que el Papa es muy permisivo? ¿Le van a seguir aplaudiendo si no hace el cambio? ¿Le aplauden al Papa o aplauden al cambio que ellos desean que el Papa haga? Estamos en un momento realmente delicado y, como siempre pido, hay que rezar mucho en primer lugar por el Santo Padre. Él empezó su pontificado pidiendo con una gran humildad que rezáramos por él. Hay que rezar mucho por el Papa y por la Iglesia, pero sinceramente no me parece que se pueda llamar disidente a alguien que está defendiendo la doctrina de 2000 años de la Iglesia. Quizá habría que llamar disidente, en este momento por lo menos, a los contrarios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.